Buenas chicos, de nuevo a Life Fragments. Hoy nos acompaña una chica desde Alicante, Vlada Mukareva. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Vale, primera duda. Nada, es una estudiante de Ingeniería Informática y ADE, que ahora nos contará un poquito más acerca de todo ello. También está metida mucho en el mundo del fitness, la podéis ver en redes sociales, o sea, está Focus. Y también participa en competiciones de Miss, ¿verdad? Sí. Pues nada, bienvenida Vlada. Cuéntanos un poquito de ti, así a modo resumen. Pues a ver, tengo 20 años, ahora en julio haré 21 y estoy en tercero de Ingeniería Informática y ADE, como tú has dicho. Y bueno, me gusta mucho el deporte. De hecho, no me replanteo competir en culturismo próximamente. Ay, va, eso es palabras mayores, eso yo no lo sabía, joder. Bueno, pero es una idea, de momento, a largo plazo. Sí, ahora no. Y bueno, también estoy en un certamen de Misses y de momento a nivel local en Alicante, y que si gano pues iré al nacional, que es para representar ya pues el país. Qué guay. Yo, a ver, a mí me transmites mucha confianza, sobre todo, aparte de tu forma de ser, porque has hecho ADE, o sea, es doble grado, pero yo, para que sepas, también hice ADE aquí en Valencia. ¿Cómo llevas eso? O sea, yo siempre he preguntado a compañeros míos que hacían también doble titulación. O sea, como, no sé, el cambio de bachiller ahí, un poco cómo lo estás gestionando. Pues, a ver, con cada año sí que es verdad que lo voy gestionando un poco mejor, ¿no? Pero el primer año sí que fue como un boom, de un choque de realidad, porque al final lo que te preparan en bachiller no se asemeja en absoluto a lo que realmente luego te enfrentas. Incluso yo que hice el bachillerato social, no puedo decir que me haya servido mucho para la parte de ADE, y para la parte de informática ya ni entro. No. Pero sí que es verdad que mi carrera es muy exigente y sobre todo, pues en general somos un grupo bastante reducido y en los doble grados suele ser así. Y sí que es verdad que hay bastante competencia también entre todos los alumnos. Y la verdad que no voy a mentir, es difícil. O sea, es incluso más difícil de lo que suena. Entonces... O sea, por ejemplo, o sea, yo quiero que me cuentes paso por paso cómo es los exámenes, si tenéis parciales o no, cómo gestionan eso de la doble titulación. Te lo digo porque seguramente habrá mucha gente que esté a punto de, yo qué sé, el año que viene hacer la selectividad o la EBAU, como se llame ahora. Entonces, a lo mejor eso les guía también. Sí, bueno, pues ahora, bueno, depende mucho de la universidad, pero yo, por ejemplo, que estoy en la de Alicante y yo sé que mi titulación también está en Valencia, por ejemplo, se asemeja bastante en todas, porque pues está como creo también en Madrid y en Granada, por ejemplo. Y bueno, nosotros tenemos parciales durante todo el curso, al final, y de todas las asignaturas, tanto la parte de informática como la de ADE. Y al final es positivo porque al final no puedes dejártelo todo para después, más que nada porque es imposible. Después, cuando llega enero, cuando son los finales, si tú no has hecho nada durante todo el cuatri, sobre todo por la parte de informática, por la parte de ADE sí que lo veo un poco más razonable quizás. Yo lo he hecho. Sigas tomando. Pero por la parte de informática es imposible, de verdad. O sea, yo incluso he tenido que recurrir a una academia que tenemos ahí en Alicante de informática para un apoyo extra, porque los profesores, esto es quizá por algo por lo que se me juzga, por lo que voy a decir, pero los profesores tampoco aportan los conocimientos que yo considero que son necesarios para aprobar las asignaturas. No, tranquila, yo también lo he dicho en muchos podcasts que no te preparan, literal para afuera. No, en absoluto. Te dan toda la teoría y ya continúas, ¿sabes? Y exacto, y luego lo que te encuentras en el examen probablemente no es que no tenga nada que ver. Y eso es algo que a mí me sorprendió, porque yo he sido siempre, pues eso, en bachiller acabé con matrícula de honor, con mi 13,5 en la EBAU prácticamente. Y luego, pues llegas ahí y mi primer examen, que era de programación, yo saqué un 0. Y yo estuve estudiando mucho para ese examen, y eso me picó. ¿Y cómo estudias ese tipo de cosas? O sea... A ver, al final creo que eso también lo vas cogiendo con los años, por eso en primero, en general, pues suele ser bastante masacre. A no ser de que tú hayas dado asignaturas parecidas antes o quizás has hecho un curso extra, porque hay mucha gente que pues ya sabía programar cuando entramos. Sí. Pero...
ese examen, por ejemplo, a nosotros nos dieron un PDF de 30 páginas, por ejemplo. Y claro, luego en el examen lo que tenías que hacer era, te ponían un ejercicio práctico y te decían, escríbelo. Y claro, yo me había estudiado la teoría. Anda, ya te entiendo. Vale, que sí, que te hicieron algo totalmente que no te esperabas. Sí. Entonces, pues para estudiar ese tipo de cosas, al final es práctica, ya es está. práctica, sobre todo, pues a mí lo que más me ha ayudado ha sido exámenes de otros cursos. Y al final, pues como ir guiándote según la asignatura, pues sabes que tienes que guiarte un poco más por un tipo de práctica, si no, pues la teoría en general es que no me la leo directamente. Y cómo, es decir, a día de hoy, ¿cómo te hacen los exámenes y todas las asignaturas en un doble grado? Es decir, ¿te ponen durante todo el año académico un popurrí de cosas? Es decir, a esta hora algo de ingeniería, ¿sabes? Y luego en otra marketing, a lo mejor. Sí, cosas de así. hecho, eso es algo que también en mi grado nos quejamos mucho porque es que como son tal, saltos muy tochos, sí, el doble grado está como que lo lleva la Facultad de Economía. Entonces, como que ellos no tienen un acuerdo con la Politécnica, que es la que lleva informática. Sí. Entonces, pues a mí yo he tenido muchísimos solapes, tanto de exámenes como de asignaturas. Joder. Y tú les dices tal, es que, por ejemplo, en este grupo no puedo ir a clase porque tengo otra asignatura. Y dicen, bueno, pues tienes que hablar con ellos. Y los otros te dicen, no, tienes que hablar con los otros. Entonces, al final también es un lío, porque yo considero que no está bien comunicado porque son facultades diferentes. Yo sé que, por ejemplo, a los de Derecho ya les pasa lo mismo. Y sí, es lo que tú dices. Al final, un día pues tengo un examen de informática, al día siguiente a lo mejor tengo contabilidad. ¡Qué locura! Sí, vas ahí, tienes que cambiar un poco rápido el chip. La verdad es que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué ingeniería informática ya? ¿De algo más contado de tu familia que estaban ahí? Sí, mi padre y mi tío son informáticos. Mi tío es informático a un buen nivel, de hecho está viviendo en Dubái. Joder. Y yo quería hacer economía porque mi madre es economista. Y a mí, pues, todo el mundillo este de la economía siempre me ha gustado. De hecho, era pues la primera opción por la que me decantaba en bachiller. Pero luego sí que es verdad que, pues eso es lo que te digo, me quedó una media bastante alta y pues me sentí un poco quizá presionada, tanto por los profesores como por los familiares y la gente cercana que me decía tal, es que tienes una media muy alta, ahora pues los dobles grados están muy de moda. También en bachiller nos dieron diversas charlas de las titulaciones que podíamos obtener. Y bueno, cuando vi esa opción, pues dije, bueno, pues a ver, puede estar guay, porque ADE, pues más o menos con economía tiene parte de relación, ¿no? Sí. Y pues nada, ahí acabé. ¿Y cuál habría sido tu segunda opción? Eso es algo que siempre pregunto a todo el mundo. Pues, porque es como, ¿y si no hubiera sido, qué habría sido? Pues yo creo que habría hecho Derecho. ¿Por qué? O sea, a mí me parece, lo siento, pero lo más infumable, lo más aburrido, te lo juro. Pues yo creo que Derecho, porque también me gusta mucho el mundo de las leyes y todo eso. Pero sabes que tú al día de mañana, si trabajas para el Estado, por ejemplo, o cosas así, o te viene un tío que te paga un montón de dinero, podrías perfectamente defender algo que no es, que no es lo correcto, ¿me entiendes? ¿no? Sí, entiendo lo que dices. Defender a un delincuente, básicamente. Sí, pero al final, a mí yo creo que es como, en general, simplemente el hecho de aplicar las leyes, o sea, de saber cómo aplicarlas. Y encima, pues también estuve un tiempo trabajando en una asesoría y, a ver, que yo hacía de contable, pero vi la parte de derecho del abogado y a mí era algo que me llamaba mucho la atención. Pero sí que es verdad que considero que es algo que te tiene que gustar mucho y te tiene que gustar mucho empollar y estar ahí con la teoría, con todo. Sí. Pero esa sería mi segunda opción. Luego ya... De hecho, vas a ver, o si ya has visto, ¿sabes? Cosas de derecho, ¿no? Sí, en la parte de ADE. sí, yo tuve... O sea, derecho mercantil, estaba, cosas así. Sí. Y también tengo fiscal, que bueno, entre muchas comillas también tiene relación, ¿no? Pero... Sí, ya. Vaya. Bueno, dejando aparte un poco el tema de estudios, que yo espero que os pueda ayudar de alguna forma a esto, yo creo que sí, porque a todos nos viene bien una orientación previa, aunque sea para saber a qué nos enfrentamos y demás. El mundo del fitness. ¿Por qué empezaste a hacer ejercicio? Porque la gente suele, sobre todo el tema de chicos, para sentirnos mejor, para estar bien, estéticamente también, todo. ¿Tú por qué? ¿Cuál es tu caso? A ver, lo mío más o menos sí que tiene un poco de relación, pero no ¿Guarda es tan relación principal. con lo de Miss? No,
Vale. Porque yo llevaba en el gimnasio ya como 1 año y medio cuando empezó lo del certamen. Ah, vale. Y yo me metí bastante antes porque, bueno, es que esto tiene historia también. Yo antes pues hacía pilates y hacía pues eso, salía a correr y tal, como que un poco light. Y en un momento, pues, como que justamente en la asesoría, el jefe con el que yo trabajaba era también policía local. Y como que me dijo, en plan, ¿y qué tal? ¿Por qué no te replanteas quizá opositar para eso? Yeah. Y yo me vi como dije, bueno, sí, si me lo replanteo académicamente, pues quizás sí que puedo superar las pruebas, pero físicamente yo no me veía. Entonces, pues me apunté al gimnasio, me cogí un entrenador, porque sí que es verdad que con 16, 15 años yo estaba entrenando, pero pues hacía cosas en plan, pues yo que sé, solo hacía pierna, quizás, en ese momento. Sí, la típica de pierna, culo y más. Yeah. Entonces, pues yo dije, bueno, ya que empiezo, pues voy a empezar bien. Y me hice una rutina y pues yo como me lo tomé muy en serio y ya pues de ahí fue algo con lo que me enganché, que me gusta mucho y pues ahí sigo. Sí, la verdad es que te lo tomas muy, muy en serio. Tienes un Instagram, ¿no? Aposta sí, para aparte ello. de fitness. O sea, sí. ¿y qué tipo de contenido subes? A ver si te puedo dar un poquito de promoción también. Pues a ver, en general pues subo mis rutinas y también porque aparte de mis rutinas y de los consejos que doy, intento como quizá dar la parte más realista, sí. Porque sí que considero que el mundo del fitness está bastante contaminado en las redes sociales, porque es como que tú ves los cuerpos perfectos, ves a la gente como súper disciplinada, que lo cumple todo siempre y hay gente, porque yo también lo soy, o sea, yo veo Instagram de diversas influencers que sigo y yo me siento mal, porque digo, joder, esta chica está todo el rato entrenando, todo el rato tal, y yo pues hay días, porque soy persona, que yo incumplo, que sí, no puedo ir, que como mal. Y pues yo intento, pues, en esa cuenta, que no me sigue mucha gente, de hecho es como me sigue justamente la gente que yo sé que entrena también, sí. Y como que publico, pues, básicamente toda la realidad. Si un día, pues, me como una tarta entera, pues me la como y ya está, y eso es todo. Pero a la vez también, pues, subo contenido de motivación, de mis entrenamientos, de consejos, un poco de todo, es eso. Chicos y chicas, seguidle. Gracias. Por favor, luego lo pondré aquí en la descripción. Y lo que también me gustaría saber es qué es lo que más te gusta hacer en el gimnasio. O sea, siempre tenemos nuestros ejercicios favoritos. Sí. ¿Cuáles serían los tuyos? Pues, a ver, yo como tal ejercicios favoritos creo que no tengo. Pero sí es verdad, pues tengo un día favorito y quizá esto es un poco raro porque normalmente las chicas van ¿piernas a decir, o algo así? Sí, tal. No, mi día favorito es el pecho, hombro y tríceps. ¡Ostras! Y yo lo tengo clavado. Vaya. Porque yo de verdad... Pierna, glúteo, lo entreno porque al final es como lo que más me gustaría sobresaltar de mi cuerpo. Pero como gusto, el día que más disfruto es el de hombro, tríceps y pecho. Porque pierna yo no soy capaz de disfrutarlo. Y si hay gente que de verdad es capaz de disfrutarlo, por favor que me digan los consejos porque yo no sé cómo lo hacen. Yo creo que el gimnasio nos sirve a todos para estar también mentalmente bien, ¿no? Sí. O sea, yo sé que muchos chicos cuando tienen la típica ruptura y cosas de esas, como que se ponen una venda en los ojos y dicen, nada, al gimnasio. La típica que te dicen, bienvenido, tal, sí. El meme ese. En tu caso, ¿sirve también para estar mentalmente preparada? Sí. No sé, o sea, ¿tú cómo lo ves eso? Sí, porque yo creo que, de hecho, siempre lo recomiendo a mi gente cercana, porque aparte de que es una fuente en la que tú realmente, aparte de entrenar tu físico, también entrenas tu disciplina, constancia. Para mí es un antiestrés mental, o sea, yo voy ahí y es como mi lugar seguro, o sea, vaya. Se me puede estar cayendo el mundo ahí fuera, en la carrera, en todo, pero yo vengo ahí y yo sé que ahí todo va a estar bien, porque ahí todo depende solo de mí, al final, o sea, todos los resultados, todas las cosas solo dependen de ti, no hay nada más. Literal, no tienes un jefe o no tienes un profesor o unas obligaciones. Todo es tú y las pesas sí, y lo que ves. Sí, exacto. Es justo lo que tú hagas y lo que tú no hagas. Ya está, no hay más. Y cuando la gente se frustra por a lo mejor no llegar a sus objetivos, ¿tú qué consejo le podrías decir? Es decir, y luego es que lo que tú has dicho, que también a día de hoy está tan bien y tan bonito ver a la gente de redes sociales que están súper fuertes, súper marcados, pero es que en muchas ocasiones sabemos por qué es, ¿no? Sí. Vale. O por... Entonces, ¿tú qué le puedes recomendar a una persona que esté empezando, que vea que no da a más y que incluso se plantee pasarse al bando equivocado? Lo primero que iba a decir justamente es no pasarte a ese bando, es mi primer consejo, porque al final
yo tengo una opinión que es súper fija y no voy a cambiar en referencia a lo de pincharse y todos los esos. Y es que, a no ser de que tú vayas a aumentar a un nivel alto como lo que viene a ser culturismo, en plan de competición, dedicar tu vida entera. Incluso no es simplemente si tú compites una vez y ya está. Si tú quieres dedicar en plan literalmente toda tu vida. Pero a la hora de empezar, esa parte es que hay que quitarla, porque al final yo creo que lo que le pasa a la mayoría de la gente es que nada más empiezan, como se comparan tanto y ellos no son capaces de decir en plan, porque claro, no han visto nada todavía y dicen, bueno, es que quizá lo estoy haciendo mal o quizá tal o quizá no sé qué. Al final lo que hay que hacer es tiempo, disciplina y tiempo, es el único consejo. O sea, al final suena muy fácil, dices, bueno, claro, es que ¿qué me va a decir? Pero es que es eso. O sea, al final la magia, si tú trabajas, la magia sale sola y es así. Y que cuando uno se ve al espejo, que siempre te comparas con el día anterior o lo que sea, tú no vas a ver el cambio porque te percibes a ti mismo como que siempre estás igual. Entonces, solo es cuando ya ha pasado un largo plazo el que dices, ostras, la camiseta me aprieta un poco más, ostras, ¿sabes? Cosas así. Pero es eso, es tiempo realmente y bueno, también recomiendo mucho pues que si empezáis, pues empezar a grabaros, porque yo sí que es verdad que conservo muy pocas fotos de aquella época de cuando empecé, más que nada también porque a mí no me gustaba mi físico. Entonces, pues, pero lo recomiendo, aunque os cueste hacerlo, aunque digáis, Dios, qué mal salgo, hacerlo, porque luego cuando pasa un cierto tiempo lo veis y dices, ostras. Y eso anima también mucho, motiva mucho. Pregunta graciosa para romper un poco el hielo. ¿Quién ganaría? ¿Un gorila o...? Fuera collas, ¿tú quién crees que podría? ¿O cuántos hombres se necesitaría? Sorpréndeme. Yo de verdad pienso que el gorila. Los gorilas, más bien. Yo, por lo que he visto, sí, el gorila es explosividad y todo. Joder, pero nosotros en la naturaleza que tenemos de cazadores de antes, lo que hacíamos era desgastar al animal, aunque fuese un elefante o un mamut o lo que sea, y luego cuando esté cansado ya lo rematábamos. Claro, pero es que esas cosas han cambiado mucho. Ya. Porque ahora, al final, ahora no sabes cazar, es muy diferente. Ni un ratón. Sí, exacto. Entonces, pues por eso, justamente en la actualidad, yo pienso que ganaría el gorila. Bueno, yo apoyo al colectivo masculino, así que no os preocupéis, chicos. ¿Alguna vez has tenido que ir del gimnasio directamente a algo tipo Miss o fiesta súper chula? Es decir, que te hayas tenido que cambiar a saco de rápido. Sí, de hecho, bastantes veces. O sea, al final... ¿Qué tipo de evento? De todo, la verdad. A ver, ahora mismo sí que es verdad que como tal el certamen está recién empezando. La gala es pues octubre, noviembre más o menos. Y ahora pues lo que más tenemos son clases de pasarela. Y bueno, yo aparte del certamen yo tengo bastantes sesiones de fotos, en general en colaboración. Entonces pues al final para las sesiones yo quiero estar lo más impecable posible, porque al final eso es lo que yo luego enseño a mi público. Claro. Entonces pues sí, incluso con el tema de estudiar, pues de estudiar me voy al gimnasio, del gimnasio me voy a las sesiones y al final pues te acostumbras a llevar una mochila enorme de cosas con todo el maquillaje, con todas las cosas y hacerlo todo en el coche como si fuera yo, pues Barbie. O sea, pero es lo que hay. ¿Alguna vez te has sentido frustrada por cualquier cosa, sobre todo a nivel estudiantil o de deporte? Porque lo de Miss, bueno, eso ya nos lo contarás después, pero no sé, ¿cuál sería el momento más duro, más agrio que digas, buf, aquí lo pasé mal, eh? En tema deporte, yo creo que no, porque al final, en tema deporte, no puedo decir que yo he fallado, no, en ningún momento he tenido esa sensación, porque también creo que tengo bastante buena genética, entonces realmente pues los cambios los he visto bastante rápido y... Claro, que tú eras originalmente ¿de dónde? De Rusia. Vale, calma, el vodka, la gente duda, los osos, tío, tienes que tener de mascota un oso. Entonces, pues por esa parte, la verdad, he tenido bastante suerte, yo creo. Pero sí que es verdad, por la parte estudiantil, yo he recibido una educación que al final, en Rusia, ahí es como, o vales o no vales. Uf. Entonces, al final, yo me acuerdo siempre de una frase que me dijo mi padre hace muchos años, básicamente que yo le llamé y dije, porque mi padre vive en Rusia, aquí la que vive en España es mi madre. Sí. Y yo le dije, bueno, papá, he sacado un 10 en matemáticas. Y mi padre me dijo, ¿y qué más? Y claro, yo me quedé como que ¿y qué más? Si es el máximo. Y dice, bueno, ¿qué? ¿Has ganado alguna competición de matemáticas a nivel nacional? Dios. No, has sacado un 10. Y como que esa frase la recuerdo todavía porque me marcó. Yo creo que lo hemos entendido todo ya con lo que has dicho. Sí.
Y al final, el año pasado, que fue como el año en el que yo me independicé, y me mudé pues a la ciudad estudiantil que tenemos en Alicante. Y empecé pues a vivir sola y más o menos pues todas las cosas que ya fueran más lejos del entorno familiar y tal. Y por decirlo de alguna forma me desvié de los estudios, no mucho, pero sí que es como que me lo empecé a tomar un poco de otra forma. Sí. Hombre, es que son cambios que sí, al final... Sí. Y pues me quedaron bastantes asignaturas. De hecho, yo diría que quizá más de la mitad incluso. Uf, no. Y para mí eso es que se me caía el mundo encima. Hombre, claro, de ser una chica 10, Sí. pues como tú decías, Exacto. a verte en ese percal. Sí, y yo creo que lo que más me falló en esa época, que fue hasta que yo cambié el chip, que fue yendo al psicólogo, Sí. que recomendamos ir al psicólogo. Sí, 100%. O sea, no tienes que estar loco, emito que hay que desmentir siempre. Sí, es que al final a mí me ayudó un montón y sigo yendo a día de hoy, pero yo me frustraba mucho conmigo misma porque el hecho de que yo me agobiara aún más con las cosas que yo me decía, tal, es que soy tonta, no valgo, no sé qué, no sé cuántos, al final lo que hacía era generar un bucle en el que yo no podía probar simplemente por el hecho de que yo también me frustraba aún más, aparte del estrés estudiantil, con el estrés que yo me generaba a mí misma. Sí. Y bueno, en cuanto cambié un poco el chip y entendí que el mundo no se acababa si yo suspendía más o suspendía menos, como que empezó todo a ir solo. Vaya, la verdad que sí. Ahora hemos sacado, que no estaba nada de esto planeado, pero ¿me podrías hablar un poco más acerca de la sociedad rusa? O sea, no sé, ¿tú cuánto tiempo estuviste ahí o has ido de vacaciones o cómo conoces por tu familia todo eso? Cuéntame un poquito. A ver, yo me fui de España con 5 o 6 años con mis padres. Y bueno, la última vez que fui creo que fue por allá en 2012 más o menos, que fue unos meses. Pues la sociedad rusa, la verdad, es complicada. Yo, de hecho, no me gustaría vivir ahí. Pero porque yo noto a la gente como muy fría. Ahí, aparte de, bueno, todo el tema del dinero y todo eso, es que... me parece muy chungo porque al final ahí es eso, o eres millonario o eres súper pobre. Exacto, o sea, son súper extremos. Sí. Y sí que es verdad que pues también se nota un montón como la cultura, la educación que tiene la gente. Y de hecho yo tengo muchísimas amistades que son de ahí y se nota, o sea, se nota un montón la diferencia entre unos y entre otros. No digo que nadie sea peor ni mejor, no, claro, pero al final... Sí. Se crean los eslabones y se ve quién es una cosa y otra, básicamente. ¿Y alguna cosita más que puedas decir, ostras, esto a lo mejor es interesante que sepáis de...? A ver, bueno, no bebemos vodka todos los días. Vale, ahí está. Quiero que desmientas cosas... Tampoco tenemos de mascota un oso y tampoco hace frío siempre. En verano hace casi el mismo calor que aquí, aunque no lo parezca. Ostras, pero en la zona, también depende de qué zona. A ver, ¿no? yo vivía más o menos por el centro, cerca de Moscú. Vale. Y en verano, pues ahí hacen fácil 35 grados. Sí que es verdad que el tema de la humedad se nota un poco la diferencia, pero hace calor. Y ahí el tema, chicos, ¿cómo está? Porque es que yo tengo entendido que la gente cuando viaja ahí, sobre todo gente latina, morenita y tal, como yo, como que tiene más éxito. O sea, ¿eso es verdad también o no? Pregunto. Bueno, yo nunca me planteo ir a Rusia, o sea que... A ver, no lo sé, la verdad, porque sí que yo sé que por vuestra parte sí que os llama más la atención, pero no sé hasta qué punto será pues también desde el otro lado, ¿no? Sí. Ahí, pues, sí que es verdad que pues lo típico que dicen de que en España, pues, por ejemplo, el 50-50 súper famoso, ahí eso no existe, o sea, ahí ningún hombre te va a dejar que tú pagues, a no ser de que sea súper excepcional y tal. Ahí es como que ese como más tradicionales, sí, ¿no? Y también una curiosidad quizás es que ahí, pues, no sé cómo será ahora, pero en el momento en el que yo estaba ahí, todo el tema así de líos pasajeros, cosas así, eso no existe. O sea, tú ahí conoces una pareja y es para la toda vida, o sea, básicamente. No, a ver, no tiene por qué, pero me refiero en plan, por ejemplo, tú vas a una cita o vas a conocer a alguien y ahí como que se sobreentiende que ya sois pareja. Ay, si yo aquí quedo con un chico y digo eso, ya... Claro, no, sí, exacto. Sí. Joder, ¿y la gente ahí aún quiere seguir teniendo hijos así naturalmente? Es decir, pues me planteo antes de los 30 tener hijos. Porque aquí es totalmente distinto. Sí. Eso sí que se conserva. De hecho, ahí, pues, a partir de los 27 tirando para allá ya se considera una edad que ya no es adecuada. Ya. Entonces, pues ahí la gente intenta casarse antes y tal. Eso me recuerda un poco a la sociedad china también, ¿eh? Yo creo que hay como símiles, ¿no? O sea, es que
No es por nada, pero claro, también lo que es el tema del comunismo, que en verdad no es comunismo 100%, yo lo veo así. O sea, siempre hay un capitalismo, de hecho China, joder, pues con todo lo que Sí, vende y demás, o sí. sea, ahí hay capitalismo puro y duro, pero bueno, que la gente también tiene unas ideas como lo típico como lo de Rusia, Sí, osos, sí. vodka y cosas así, Pero a ver, yo creo no. que al final es lo de los estereotipos, la cultura y tal. Exacto. Pero sí, yo creo que también tiene bastante similitud. O sea, al final, algo seguro que hay. ¿Y tú recomendarías a la gente que vaya allá a Rusia? De vacaciones, claramente. No, no a vivir. Sí. A vivir es muy. A Creo que ver, es un cambio muy chungo. sí, sí que en verdad sí que lo recomendaría, porque yo creo que tenemos, aparte de nuestra cultura y en general toda la arquitectura, todas las obras y la historia es muy interesante y yo creo que al menos una vez en la vida pues sí que merece la pena verlo y sobre todo pues a mí lo que siempre me ha llamado más la atención es cómo se trata ahí todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en una de las ciudades que está cerca de la mía hay un fuego eterno, que es como en honor a la gente que murió en la Segunda Guerra Mundial y para ahí, en Rusia ese tema es como todo el mundo tiene que saberlo. Sí, ya. Y yo creo que es bastante interesante, o sea, cuando vas ahí quizá tienes otra perspectiva también de todo. Es que, claro, siempre pensamos en Rusia contra Estados Unidos, en la brecha, pero es verdad, históricamente es que Rusia jugó un papel fundamental y quieras que no, se rompen también lo que hoy en día conocemos como esa enemistad y todo eso. Sí. O sea, es que a veces tenemos que ver un poquito hacia atrás Sí, para sí, sí. no tampoco equivocarnos en nuestra forma de pensar. ¿Tú quieres hijos, Vlada? Porque al hablar de esto, yo por ejemplo no. O sea, yo te soy sincero, yo no quiero hijos. ¿Tú? Yo sí. De hecho, yo lo tengo muy claro. En una época de mi vida yo tenía claro que no quería, Vale. pero ahora quiero 2 hijos. Me caías mejor antes. Es verdad. Si puedo elegir, me gustaría tener 2. O sea, porque yo creo que Chico-chica, chico-chico. Eso me da un poco igual, Sí. pero me gustaría como mínimo 1 para poder transmitirle a mis hijos todas las cosas que yo he aprendido y sobre todo darles una infancia / adolescencia que se pueda comparar con la mía y decir, Sí. vale, esta chica ha aprendido de las cosas que... Y yo creo que es bonito al final. Sí, qué pena que yo no ya sabes lo que es, pero bueno, sí, puede ser. Sí. Bueno, el certamen de Miss, o sea, ¿cómo se empieza en ese mundo? Directamente, o sea, vamos a ser claros. ¿Tienes que ser guapa 100% para estar ahí? ¿O con ser mona, maquillarte, saber, o sea, con clase, o sea, ¿me entiendes, no? Sí. Mejorando. A ver, yo al final siempre pienso que la belleza es bastante subjetiva. O sea, al final... Hombre, las de Rusia tenéis una ventaja que soléis ser bastante guapas, atractivas, o sea, las cosas como son. Pero al final yo creo que, aparte de lo que yo tenía como una imagen bastante equivocada antes de empezar, y es que al final se llama certamen de belleza, sí, Claro. pero al final lo que tú das en ese certamen vale bastante más que lo que tú tienes físicamente. A lo que me quiero referir, o sea, con la disciplina, la constancia, la manera en que lo que tú transmites durante todo tu participación, al final yo considero que es bastante más importante que cómo tengas como más guapa o más fea que seas, ¿no? Pero gana la que más demuestra eso o la más guapa. O sea, es que quiero saber eso. A ver, es que es complicado, ¿no? Pero yo creo que al final se busca también que cumplas diferentes estándares. Entonces, sí que es verdad que yo he visto a chicas que, por ejemplo, han participado en el Nacional, que a mí me han parecido guapísimas, pero por X o por Y, porque no han cumplido diferentes pautas o no han sido lo suficientemente correctas en una acción u otra, al final no han ganado. Entonces, a mí eso me da de pensar de que al final no es solo lo que se valora, es el físico. ¿Y qué es lo que tienes que hacer ahí para el certamen? O sea, ¿qué pruebas os ponen? O... A ver, como tal, hay una gala, primero a nivel local. Pero ¿y eso es a nivel mundial? Es decir, ¿lo hacen lo mismo en cada país? Todo... A ver, no sé cómo será exactamente en cada país, vale. Pero sí que es verdad que, bueno, si tú ganas en el nacional, o sea, pasas como a representar a España, es que depende del certamen, tienen diferentes tipos de más certámenes mundiales. O sea, dependiendo en el que participes, te mandan a uno o a otro. Vale. Pero sí, por ejemplo, la chica que ha ganado este año el nacional está ahora mismo justo en Polonia, participando y representando a España con los demás países del mundo. Cool. Entonces, al final es eso. Como tal, empiezas por un nivel local en el que pues tienes una gala
con diferentes pases, con diferentes trajes. ¿Pero y qué haces en los pases? O sea, solo tienes que ir con el vestido. Sí, como tal sí, Vale. pero realmente también pues se tiene muy en cuenta, aparte de eso, por ejemplo, todo el trabajo que has hecho anteriormente. Porque yo tengo que presentar un proyecto social y tengo que presentar un proyecto de presentación, en plan, literalmente de presentación. Ah, vale, o sea, como de trabajo. Sí, Anda. sí, aparte. Eso o sea, no sabía. al final es como, sí, lo que quizá más vea la gente sea la gala, Sí. pero realmente eso conlleva también muchos meses de antes en los que tienes que estar formándote y sabiendo que vas a ofrecer algo más que simplemente belleza. Sí, pero es que eso me choca un poco por a veces, o sea, yo creo que lo habrás visto hasta tú, ¿no? En las noticias que sale la típica chica súper guapa, súper preciosa, o sea, esculpido por los dioses y Miguel Ángel, pero y de repente le hacen preguntas así muy sencillas y no saben ni qué contestarte. Sí. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Pues a ver, al final... ¿Enchufe? Pues que no sabría qué decirte, pero es que al final yo creo que quizá ese mundo pues ahora es justo cuando se está empezando a modernizar un poco. Sí. Porque al final ya se está dejando de buscar solo belleza. Vale. Porque sí, me parece bien. chicas guapas hay en todos lados, pero al final es lo que tú también ofreces, aparte de eso. Pues la verdad es que sí. Has mencionado el proyecto social. Cuéntame de eso porque creo que hay bastante contenido. Sí. Nosotras como candidatas, bueno, y los candidatos también, tenemos que presentar un proyecto social sobre una asociación o fundación que sea por un motivo por el que a nosotros nos represente o consideremos que sea una causa que valga la pena, en plan, anunciar y darle voz. Bueno, yo voy a hacer mi proyecto social sobre un centro de menores que se llama la Fundación de San José Obrero de Orihuela, si queréis lo podéis buscar. Y bueno, lo voy a hacer básicamente porque yo estuve ahí desde los 16 años hasta los 18, que ya eres mayor de edad. Anda. Y te puedo preguntar. Sí, sin problema, sí. ¿Por qué? Porque en un centro de menores. O sea, yo tengo entendido que ahí suele ir gente, pues a lo mejor que o no tiene padres o que, no sé, cosas muy random. Sí. Entonces, cuéntame tú antes de que yo meta la pata también. Bueno, yo tuve unas circunstancias familiares bastante complicadas. Como he mencionado antes, mi padre está en Rusia y mi madre vive aquí. Y bueno, no voy a entrarme mucho tampoco porque al final son también muchos eventos que pasaron y son muchos años. Pero básicamente, pues mi madre, yo creo que lo que le pasó es que ella estaba muy abrumada por estar aquí sola. Al final tienes una niña a tu cargo en un país que no es el tuyo. Y bueno, mi madre empezó a beber mucho alcohol hasta el punto de que al final, pues... Vale, sí, que se fueron las cosas de control y al final acabaste en un centro de menores. Sí, básicamente sí. Joder. ¿Y cómo se viven las cosas ahí? O sea, ¿es como una mini cárcel? No sé, es que yo eso lo vemos en las películas, ¿no? Como lo típico de, literal, es como la gente viste de una forma, no te dejan salir, te ponen normas estrictas, ¿no? A ver, también de esto es que casi no se habla, realmente no hay casi información porque se considera como un tema súper tabú. Vale. Entonces yo también pues voy a aprovechar tanto el podcast como el proyecto social para darle un poco más de visibilidad. Hay diferentes tipos de centros. Hay un centro que se llama centro cerrado, entre muchas comillas, que son pues para lo que viene a ser adolescentes o niños problemáticos, que tienen antecedentes penales. Sí. Básicamente. Sí. Y ahí pues los niños que están, pues al final tienen muchas más restricciones en referencia a salidas y tal. Yo no estaba en ese. Yo estaba pues en... Si no me asustaría, ¿eh? ¿No? Estaría diciendo, bueno... Y funciona pues de tal manera en el que cuando, bueno, yo en mi caso puse una denuncia y a partir de esa denuncia te mandan como a un centro de recepción, en el que pues tú estás durante un cierto tiempo y ahí pues hay muchos tipos de niños de muchos tipos de edades, estamos todos mezclados. Generalmente pues compartes habitación con una o dos personas, depende, yo compartía con una. Y pues, a ver, sí que es verdad que tienes una hora de levantarte, tienes que cumplir diferentes cosas como pues eso, el desayuno es a una hora, tienes que ir a cepillarte los dientes a esta hora, tienes que ducharte a esta hora es la hora del patio, esta es la hora del estudio. El tema de las salidas en el centro de recepción está bastante más controlado porque al final, dependiendo del tiempo que lleves, puedes salir más o menos. Teléfonos móviles no se puede tener. Te dejan el teléfono móvil cuando sales. En el resto del tiempo, pues hay un ordenador en el que si utilizas, pues te están vigilando también para que no entres a redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, es muy controlado. Hasta el momento en el que, bueno, luego yo estuve creo que 2 meses ahí aproximadamente
Y luego te escogen pues un centro que ya sea pues de larga estancia. Vale. Que está pues en el lugar más cercano de tu domicilio. Y entiendo que es mucho más libertad. Vale, ¿qué cambia entonces? A mí me mandaron a un piso, porque hay... Los centros, depende, puede ser como pues, el centro grande o algunos tienen sus propios pisos que están literalmente pues, en casas normales. Vale. Y yo pues vivía en el centro de Orihuela, justamente el piso estaba súper bien ubicado y también compartía habitación con una chica. Y sí que es verdad que pues ahí el ambiente cambia mucho porque al final tú estás en una casa. Pero pues teníamos, creo que eran 4 o 3 educadores que pues al final están ahí todo el día. Y por la noche venían otros que eran específicamente del turno de noche. O sea, al final... más libertad, sí, pero realmente estás vigilada constantemente también. Sí, pero porque al final mi caso quizá era bastante excepcional, pero en general los niños que hay ahí necesitan de esa vigilancia, necesitan que haya una persona encima de ellos. Sí. Entonces, bueno, yo ahí empecé segundo de bachiller justamente y... yo vivía pues ahí, a ver, me levantaba yo a la hora que tenía que ir a clase, sí que es verdad que te dejan un poco más de independencia, pero sí, bueno, la comida, la cena, el desayuno, toda la hora que ellos te digan, las horas de las salidas también estaban pactadas. Yo sí que es verdad que creo que en todo ese año no salí ni una vez porque yo me encerraba a estudiar y yo me metí en un mundo, en una burbuja. Que te aprovechaste. Sí. Y sí que es eso, tampoco te dejaban el móvil ahí en la casa, o sea, yo no, el móvil lo podía usar solo en el instituto. O sea, es que estás súper desconectado, ¿no? Sí, de todo el mundo, joder. Sí, a mí la verdad que eso para mí fue muy duro. De hecho, yo en ese momento tenía pareja y perdí todo el contacto. O sea, esa persona cuando estaba en el centro de recepción estuvo 2 meses sin tener un mensaje mío, sin poder hablar conmigo ni un día. Claro, eso no se aguanta. O sea... No, la verdad el chico lo aguantó. Sí. Sí, y de hecho mantengo muy buena relación con él y con su familia porque fueron una etapa muy mala y ellos me ayudaron mucho. Eso es difícil, de encontrar hoy en día una persona que... Sí. Es una actitud que de verdad yo valoro un montón a día de hoy. Una actitud de verdad de hombre, como tiene que ser. Literal. Y bueno, básicamente eso. Y luego ya, pues cuando terminé el bachiller, me dieron una opción de si yo quería irme a un piso de emancipación, en el que como tal tú no tenías que pagar alquiler, ni luz ni nada, simplemente tú pagas tu comida con la condición de que estudias o trabajas. Y yo rechacé la opción porque yo no quería tener nada que ver. Hombre, claro. Yo dije, no, yo mi futuro lo tengo asegurado y si no lo tengo asegurado me buscaré la vida. Pero yo no quería tener nada que ver con nada de ese tema porque sobre todo consellería y todas las... Sí, como que estás agarrado ahí, no te sueltan y... No, yo no quería. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté a punto de entrar a un centro de menores o que diga, joder, que se lo piense 2 veces antes de hacer algo malo o que, en tu caso, tú no has hecho nada malo, pero la vida te ha llevado a ello? ¿Qué consejo le darías? Pues quizás hay que ser fuerte. O sea, tienes que mentalizarte de que lo malo no dura para siempre. O sea, al final quizá lo que te parezca injusto a día de hoy es una herramienta para salir adelante después. Siempre. Y yo, como el mayor aprendizaje que me llevé es que van a ser unos años muy duros, pero tienes que entender que a pesar, bueno, esto es más bien para la gente que ha salido, que tu pasado no va a definir tu futuro. O sea, al final, las cosas que pasan, las circunstancias que tienen, sean culpa tuya o no, al final siempre hay una salida y siempre hay una luz al final del túnel. Entonces, ese es un pensamiento que hay que tener. Y si, en mi caso, que yo fui la que puse la denuncia, yo puedo decir que eso me salvó la vida. O sea, al final, si yo no hubiera entrado a ese centro ese año, yo no sé dónde estaría ahora mismo. Pues sí, vaya, o sea, es que es literal lo que has dicho. O sea, es como, a lo mejor, que sabes que lo vas a pasar mal aunque hagas eso, pero hazlo, porque luego tú no sabes dónde puedes acabar. O sea, seguramente peor. Casi siempre pasa en esos casos. Y ¿alguna anécdota así guay que puedas contar del centro? Sí. Guay de sea malo, bueno. Bueno, voy a contar una divertida. Vale, porque creo que habrá menos que de las otras, ¿no? Vale. Sí. Bueno, esto era del centro de recepción, porque ahí pues yo llevaba mi ropa, hay gente que no lleva su ropa, pero yo pues sí que tenía. Vale. Y yo creo que, no sé si era un pantalón corto o algo así, como un pijama, que era pues como de McDonald's y ponía pues Happy Meal pues en la parte de abajo.
Sí. No te creo. La hamburguesa, ¿no? Sí, Hostia. bueno, pero el tema es que eso no es lo peor, porque bueno, ahí lo echan a lavar y tal. Sí. Pero constantemente pues hacían revisiones en las habitaciones porque sospechaban pues que habían algunos niños que tenían sustancias o cuchillos, cosas así. Joder, la cárcel le dio Sí, por bien, tío, de todo. Hostia. Y me revisaron a mí la habitación y claro, yo me acuerdo que eran 2 educadores, pues dos, encima eran jovencitos, tenían pues unos 30 y 35 años como muchísimo. Creo que claro, ya sé por dónde vas. Encontraron esto. Sí. Y yo así, Dios, no puede ser verdad. Ostras. Pero les hizo mucha gracia y a mí también. No, claro. Ostras. Pues sí, bueno, al margen de eso, yo no sabía nada de ese tema. O sea, sí que había conocido a alguien que había estado en algún centro, pero nunca te cuentan cómo ha sido, qué hay detrás de todo ello. Y la verdad es que agradecerte por eso, porque no, tampoco es algo tan sencillo de contar, ¿eh? Así que gracias por ese lado. Y nada, o sea, a mí me gustaría ya hablar en tema, porque has mencionado las relaciones, lo del novio. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿O cómo te ha ido en el aspecto así de chicos y todo eso? A ver, yo he tenido 2 relaciones. Una fue pues cuando era súper adolescente, cuando tenía unos 13 años. Vale. O sea, realmente esa no la cuento. Que eso no se cuenta, sí, es de niños. Sí. Yo tuve una a los 10 o 9, tampoco lo cuento. Pero bueno, luego la relación, que es lo que he mencionado, pues el chico que estuvo conmigo cuando yo estaba en el centro. Pues, ¿a día de hoy sigues con él? No. Ya no estamos juntos, pero empezamos cuando, pues eso, justo cuando yo cumplí 16, más o menos. Sí. Y lo dejamos básicamente justo al medio año, 1 año, cuando yo salí del centro. Uf. O sea, lo dejamos ya después. ¿Pero por qué? Si se supone que te esperó en lo malo, en lo peor, y luego estás fuera ya y... Pero al final, yo lo que digo, siempre le agradeceré todo lo que hizo por mí, porque al final él me sacó del ambiente de mi casa. Pero sí que es verdad que las cosas cambiaron mucho y yo, sobre todo cuando empecé la universidad, como que empecé a ver otro entorno que estaba fuera de lo que yo veía antes. Ya te entiendo. No digo que... Sí. Vale. Al final también yo tenía muchas metas, incluso cuando estaba en el centro yo tenía muy claro el camino que quería seguir y el futuro que yo quería tener. Y al final yo soy una persona que en cuanto tuve la oportunidad empecé a moverme mucho. Y ahora pues sigo igual y cada vez me muevo más y más y me gusta abarcar todo lo que puedo al máximo, hasta el milímetro de exprimirme a todo. Y pues en su caso no era así, era una persona bastante más quieta y yo tampoco puedo quedarme con una persona que me frena. O sea, al final yo sentía que esa relación estaba siendo un ancla para mí. Yo le quiero mucho, a día de hoy le tengo mucho cariño, pero al final lo nuestro no iba a funcionar porque... Pues sabes que o sea, eso es muy maduro por tu parte, porque hoy en día es muy fácil quedarte con la persona que te ha ayudado en todo, pero a nivel ya por estima, es decir, ya no porque lo ames o no, sino porque lo tienes arraigado en tu corazón y en tu mente de una forma que esa persona siempre va a ser especial en ti y te va a dar cosa dejarlo, es decir, te va a costar muchísimo, es como un apego emocional y todo ello. Entonces, lo dicho, que ole tú, pero que no es lo común, ¿eh? O sea, lo que has hecho no es lo normal. A mí me costó mucho, la verdad. Y de hecho, si sirve de algo, yo también... O sea, tú tienes la ventaja incluso de que eres más joven que yo. Yo tengo 28 recién cumplidos. Ayer, o sea... Y la cosa es esa, que yo me di cuenta hasta hace poco, hasta hace año y medio, cuando hice mi cabeza, ¿sabes? El cambio de chip, ya no solo a nivel de solo de parejas, sino de todo. Yo ya era un chico pues que me gustaba aprender, o sea, soy autodidacta. De hecho, hoy me acaban de hacer una entrevista a una persona porque le encanta un poco mi historia, que ya la contaré cuando me inviten a un podcast top. Y nada, básicamente eso, que yo soy igual que tú en ese sentido y te entiendo perfectamente. O sea, lo que no tienes que hacer es conformarte. Es básicamente eso. Tú, si ya sabes lo que vales, lo que ofreces, no, cuando una vez tienes claro qué es lo que quieres, lo siento, pero no te va a parar nadie. Y vas a elegir lo mejor para ti siempre. Aunque sea, y suponga eso, dejar cosas atrás. Sí. O sea, fue renunciar a algo que fueron muchos años y... Yo también, evidentemente, tenía muy en cuenta pues, todo lo que había pasado. Encima, pues yo lo dejé aún viviendo con su familia.
pero Dios. tuve la muy gran suerte de que su madre me entendió perfectamente. No. Y él, bueno, también, al final le tocó pues aceptarlo y ya está. Eso es muy sano por la parte de la familia, ¿eh? Y te lo voy a repetir, que no es sencillo encontrar gente así, Sí, o sea, sí. que te entienda y se ponga en tu lugar. Sí. Habla muy bien de ella. Sí, ¿eh? la verdad que la madre es una gran mujer. Joder. Y bueno, y ¿Sigues en contacto con padre ella? sí. Y también él tiene una hermana Normal. mayor. Y de verdad que me aceptaron como una hija. Y de hecho en el centro siempre me decían, porque también una cosa curiosa es que si tú tienes una familia con la que mantienes contacto, que no sea adoptiva, incluso con tus familiares, ahí te daban el permiso de pues irte como en los fines de semana, en vacaciones y tal. Yo con mi madre no me iba a ir, pero yo me quería ir con ellos. Entonces, pues los trabajadores sociales tuvieron que pedir un permiso para que me aceptaran y tal. Y a día de hoy sigo totalmente agradecida a la trabajadora social que me tocó a mí, porque ella pidió el permiso excepcional de eso, a pesar de que los demás trabajadores y psicólogos estaban en contra, porque decían, tal, es que si ella lo deja con el chico, la familia le va a dejar. Exacto. Que es lo Sí, normal, que te quiero decir. contraproducente, sí, que todo saldrá por los aires. Sí, pero mi trabajadora social conoció a la madre de mi expareja y como que le dio esa luz, esa personalidad que tenía y dijo, para adelante. Y no se equivocó, o sea, de hecho, a día de hoy, ya te digo, sigo manteniendo contacto, de hecho sigo teniendo las llaves de la casa, o sea, es que yo, si yo quisiera volver, yo podría volver. Ostras. Y claro, no vas a volver por el tema del chico, sí, pero a lo mejor quedar con la madre para tomar algo, lo que sea. Hace unos meses fui a verles y yo qué sé, me quedé ahí a cenar en Navidad también. Qué guay. Cosas así, o sea, yo sigo manteniendo muchísimo contacto y siempre estaré muy agradecida porque yo creo que son personas que no se suele ver. Sí, literal. O sea, y con él entonces sois amigos. Sí. O sea, y habéis acabado bien y todo. Sí, sí, sí. Buah, de locos. Ya está, perfecto. O sea, solo quería saber eso y la verdad es que guay. Muy bien por ti, chaval. Yo no te conozco ni nada, pero ojalá más gente como tú y como tu familia, de verdad. Luego en el aspecto de Blada fuera de todo esto, es decir, con tus amigas o amiga, porque tenemos aquí a alguien que te ha acompañado hoy. Cuéntame, ¿por dónde sales en Alicante? ¿O qué, te gusta la fiesta? No sé, ¿cómo eres en todo ese aspecto? Bueno, tuve mi época, que fue el año pasado, básicamente, cuando me independicé oficialmente, vale. Que sí que me gustaba más salir y tal, y yo disfrutaba un montón, a lo mejor yo iba todos los jueves universitarios que podía, claro. Pero llegó un momento en el que ya me cansé. O sea... Lo quemas enseguida. Sí. Encima, al final, yo soy una persona que creo que disfruto mucho más un plan así más tranquilo. Quizá pues ir a tomar algo sí que me gusta, luego irme a cenar o hacer un plan en casa, porque al final tengo un calendario bastante lleno, la verdad. Sí. Entonces, el tiempo que tengo, al final... Estoy bastante quemada mentalmente y por eso cuido mucho mi círculo de amistades. O sea, tengo un círculo de amistades muy reducidas. Entonces, al final, me aseguro de que esas personas que forman ese círculo son personas que de verdad me aportan y me ayudan en esos momentos en el que todo está así, que me tranquilizan y me dicen, bla, ya está, en plan, nos quedamos en casa, aunque sea, hacemos lo que sea, tomamos algo tranquilamente y a las 11 estás en tu casa. Y para mí eso es lo ideal. O sea, yo salgo y luego me duermo tranquilamente porque al día siguiente seguramente tenga que madrugar. Entonces, pues al final, esos son mis planes normalmente. Sí que me gusta pues irme a comer un montón, me gusta. Eso lo disfruto mucho, la verdad. Entonces, ¿Emma es así? ¿Es de ese tipo de amistades? Sí, Emma es de mis amistades más cercanas. De hecho... yo la veo muy fiestera, lo siento, pero... No, pues es todo lo contrario. Anda. Emma estuvo conmigo durante cuando yo estaba en el centro y de hecho ella estaba como loca buscándome. Ella pidió una cita para ir al centro a verme. Sabía, Me mandó un paquete de ropa. Qué cracks, y luego tío. pues al final, después de todo eso, seguimos conservando nuestra amistad y yo diría que incluso ahora que ella estuvo viviendo en Alicante y yo también, al final nuestra amistad pues ha florecido aún más porque ya somos personas totalmente adultas, totalmente libres. Y sí, Emma es de esas personas, sí, de... Chicos, próximo podcast con Emma. Se lo ofrecí y me dijo que sí, pero que no estaba hoy preparada, así que yo... que quede aquí todo grabado, pero va a venir, no os preocupéis.
Bueno, y para más o menos finalizar, la última cosa que te quiero preguntar, y que seguramente todos los que nos estén viendo también, ¿qué es lo que la gente suele pensar de ti cuando te ve? Cuando no te conoce. Y luego, cuando te conoce, ¿qué es lo que te dicen de, ostras, yo creía que tú eras así y luego no, Sí. eres lo otro? Pues yo creo que como lo que me suelen decir más es que cuando me ven así, por mis formas de hablar, por mi forma de vestir. Muy seria, muy sí, fría, ¿no? Sí, Vale. Y también como que la gente se piensa que soy una pija de manual. O sea, que es como que la gente se piensa que yo siempre he tenido la vida hecha. Ya. De que Pero mis porque no te padres me conocen. pagan todo, Claro. mis padres tal, y yo lo he tenido todo súper fácil. Entonces, pues bueno, una chica mona, ¿qué tal? Que bueno, tal. Y yo cuando empiezo a hablar y empiezo a decir, siempre es como lo primero que digo, lo de la carrera, y todo es que me va, Ya. ¿tú estudias eso? Y bueno, si ya luego entro en lo del centro, que la verdad es que me gustaría ver las reacciones de diversas personas que no conocen esa parte de mi historia, de cómo cuando escuchen esto, qué es lo que van a pensar. Dejad comentarios, por favor. Sí, yo quiero leerlo. Queremos saberlo. Pero sí, o sea, suele sorprender mucho y yo creo que siempre he pensado que yo me considero una chica guapa, una chica con un buen físico, pero siempre he pensado que tengo mucho más que ofrecer que aparte de eso. De hecho, yo creo que la parte de conocerme es mucho más interesante que simplemente, pues... Pues la verdad es que sí. Bueno, hemos hablado de absolutamente todo. Si a la gente le gusta este podcast, podremos hacer otro con Emma y con Lada, ¿vale? Pero ya hemos llegado al final y solo quiero pedirte una cosa que se lo pido a todos mis invitados cuando vienen, y no, tú no vas a ser una excepción. Quiero que mires a cámara, a cualquiera de las dos, Vale. y que des un consejo a la persona, da igual, o sea, cualquier tipo de consejo que tú quieras, más enfocado a nivel de dificultad de vida, que por ejemplo tú no lo has tenido sencillo, el cómo has salido de eso, a nivel estudiantil, a nivel, por ejemplo, también del centro de menores, no sé, lo que quieras, el consejo que quieras, yo no existo. Vale. Yo el consejo que les daría a absolutamente todas las personas, independientemente de las circunstancias que han tenido o que tienen, es que al final, si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer por ti. O sea, tu camino, tus decisiones, tu futuro solo dependen de ti. Y depende de todo lo que tú hagas y depende de cómo tú te tomes lo que la vida te da y en cómo lo transformes, al final es lo que lo va a definir. Entonces, lo más importante al final es tu proceso, tu vida y básicamente eso, que hay que hacer las cosas y si no lo haces tú, es que no va a venir un señor Dios que lo va a hacer por ti. Pues nada, chicos, gracias por seguir viéndonos como siempre. Gracias a ti, Blada, por venir. Nada, tendréis sus redes sociales y todo ahí en la descripción. Y como siempre decimos, os agradecemos a todos por estar aquí, por seguirnos y por favor compartirlo y comentar, tío. Que necesitamos más interacción y ahora que llega el veranito, así nos movemos más. Muchas gracias. Gracias. Chao.